Ok, pues bueno, estamos comenzando con nuestra clase este martes. Esta clase, la verdad, ha sido una clase que yo en especial la hice como para mí, como para mí, pero empezó con cosas que yo necesito realmente ayudar a la gente, a que esta gente llegue a Cristo y empezó de un modo muy extraño el viernes. Y la verdad, al estarla haciendo, dije, no, este material lo tengo que compartir, este material es necesario. Y bueno, vamos a comenzar con una oración para darle toda, todo el lugar al Espíritu de Dios. Y Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias por este tema. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres, Señor, el que nos guías a toda verdad. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, pongo este tiempo en tus manos. Te pido que seas tú trayendo, Señor, las palabras correctas con claridad, Señor, a este tema. Precioso Espíritu de Dios, te necesito más que nunca, que seas tú, Señor, trayendo el entendimiento y la claridad para este tema. Sabemos, precioso, que solamente tú eres el único que puede traer el entendimiento a nuestra vida. Yo te pido por cada persona que va a escuchar este material, te pido, Señor, que los ojos de su entendimiento, sus oídos espirituales, Señor, sean abiertos. Hoy hablamos, Señor, que nuestro corazón cada vez está más dispuesto a recibir tu palabra, pero sobre todo, Señor, hoy pasamos de oidores a ser hacedores de tu palabra. Amén. Creemos, Señor, que solamente al construir, Señor, nuestra casa sobre la roca, Señor, no podrá ser derribada. Y hoy, Señor, nosotros nos esforzamos, Señor, en ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Gracias, precioso, porque tú eres el único que nos puedes llevar a más. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada persona que va a escuchar esto. Te pido que seas tú trayendo el entendimiento y el conocimiento a su vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Pues vamos a comenzar con esta clase. La verdad que esta clase desde el martes que la estaba, perdón, desde el viernes que la empecé, que llegó a mí por una pregunta que le hice al Señor. Y sabes, todo este tema, hijo, se desató de un modo tremendo y quiero compartir contigo, lo quiero compartir porque, sabes, yo muchas veces estuve orando por gente y yo no veía resultados. ¿No? Y yo le preguntaba al Espíritu de Dios, ¿por qué yo no veía resultados si yo creo que Dios es un Dios bueno, si yo creo que Él no quiere que nadie sufra? O sea, ¿por qué la gente no ha llegado a Cristo si yo he orado mucho tiempo, ¿no? Y bueno, este fue el resultado de de esta pregunta y quiero compartirlo contigo. Te pido que traigas papel y lápiz, anota los versículos porque es algo que nosotros tenemos que seguir orando durante mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, híjole, no es fácil este tema. No es fácil para guardarlo solamente en nuestra mente. Necesitamos estar apuntándolo. Y bueno. Como inicio, yo creo que todos conocemos a alguien que está perdido en el mundo, disfrutando de los placeres de la carne, o sea, en la rumba, en el reventón, en la fiesta, en las drogas, en el alcohol, o con gente que ha sido dañada de sus corazones y debido a muchas circunstancias, debido a esas malas decisiones, pues culpan a Dios. Y sabes, hoy no quieren saber nada de eso. No quieren saber nada de él, ¿no? O por un accidente, algún suceso en su vida que prácticamente pues los impactó de tal manera que realmente igual y no recibieron una respuesta de Dios y debido a esa situación pues ellos no quieren saber nada de Dios, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos por nombrarte. Ajá, pero pueden haber muchísimas situaciones en las que nosotros podemos llevar esta enseñanza, ajá, a un nivel tremendo para que la gente empiece a llegar a Dios, ¿no? Y quiero decirte algo, quiero empezar esto con todo porque es mucha información y quiero decirte algo, con la autoridad también viene la responsabilidad. Entonces, Él nos ha dado la autoridad para predicar el Evangelio, para llevar las buenas noticias y esto es un punto súper importante en este tema.
Si nosotros realmente nos vamos a poner en la brecha para pelear por una persona que hoy está perdida en el mundo, es necesario que tú y yo tomemos nuestra autoridad y tomemos la responsabilidad. ¿Ok? Porque la gente cree que por escuchar la palabra de Dios, al ser nacidos por la simiente incorruptible que es su palabra, es la verdad lo que las libera a las personas. Y mucha gente solo está pidiendo y orando para que las personas sean salvas. O sea, Señor, salva a esta persona en el nombre de Jesús, que mira cómo está. Yo te pido, Señor, que lo toques y, ¿sabes? Dios ya hizo. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que todas las personas que están en esta tierra sean salvas. Mm. Y a ti y a mí nos toca hacer nuestra parte. Y nos toca, ¿cuál es nuestra parte? Compartir la verdad del Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque el Evangelio es un evangelio de poder. Y el Espíritu Santo de Dios da testimonio. Y el mejor inicio que nosotros tenemos para compartir la palabra de Dios es nuestro testimonio, lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y sabes, esto va a producir un nuevo nacimiento en la gente. Es importante, así como lo dice Juan 3:6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Amén. O sea, es necesario que el Espíritu Santo esté presente, porque Él es el único que puede reproducir la vida espiritual. Él es el único que puede hacernos nacer y el único que tiene ese poder, para que nosotros podamos predicar ese evangelio de poder. Porque nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Si nosotros, tú y yo, no estamos haciendo lo que nos corresponde, es muy difícil y les voy a decir por qué. Vamos a empezar. Segunda de Pedro 3, versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otras traducciones dicen sufran. Esto es súper importante, ¿sabes? Nosotros primero debemos de entender en nuestro corazón que Dios no quiere que nadie sufra. Aquí dice claramente, pero Dios no quiere que ninguno perezca. Amén. Él no quiere que nadie sufra. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y sabes, con esto en mente, sabiendo que Dios realmente es un Dios bueno, que no quiere que ni tú ni yo suframos, que la voluntad de Jesucristo fue revelada, perdón, la voluntad de Dios fue revelada a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, es que ninguna persona sufra, sino que todos seamos salvos. Pero ¿todas las personas son salvas? Claro, y por supuesto que no. Ajá. Mateo 7, versículo 13 dice, solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es estrecha para muchos que escogen este camino. Versículo 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida muy angosta y el camino es difícil. Y son solo muy pocos los que alguna vez lo entran. Esto no significa que sea difícil convertirse en cristiano, sino que hay solo un camino para llegar a él, a esa vida eterna. Y solo pocos deciden, escucha cómo es una decisión, pocos decidimos andar en ese camino. Creer en Jesús, que Él es el camino al cielo, porque solamente Él murió. O sea, muchos preguntan, pero ¿por qué tengo que creer en Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él murió para pagar nuestros pecados y nos hizo justos ante Dios. Y eso es súper valioso. Ajá. Vivir conforme a sus enseñanzas puede ser que no sea muy popular, pero sí es verdadero y correcto. Y gracias a Dios existe un camino. Y ese camino es el camino de la redención, es el camino de Jesucristo. Amén. Y podemos comprender cómo hay un papel que desempeñar. Y tenemos tú y yo muchísimo que hacer. Y una de nuestras funciones más importantes es llevar el Evangelio, mostrarles a la gente quién es Cristo. En Mateo 7, versículo 13, la segunda parte dice, la carretera al infierno es amplia, la puerta es ancha para muchos que escogen este camino. La verdad
es que la gente que no reconoce a Jesucristo, a Cristo como el Hijo de Dios, van por esa carretera, por ese camino al infierno. Y esta es una verdad, les guste o no les guste, la verdad, esto es una verdad bíblica. A muchos yo sé que no les agrada esto, sobre todo a los que son muy religiosos, pero esto es una verdad. En Romanos 10, versículo 17, pero ¿cómo pueden ellos invocarlos para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se los diga? ¿Sabes? Tú y yo necesitamos hablar de Jesucristo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hablarle a la gente de Él. Y nuestro testimonio es la mejor entrada para poder hablar de Él. En Romanos 10, versículo 17, aquí dice algo importante, lo voy a volver a repetir. Así que la fe no, este no es este versículo, pero bueno, no lo puse, pero así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, viene por oír la buena noticia. Aquí nosotros si conectamos este versículo que nos está diciendo, ¿cómo pueden creer? Pues nosotros creemos a través de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Cristo? Pues a través de su palabra. Y esto pasa igual con la gente que está en el mundo. Hay gente que nunca va a abrir una Biblia y tú puedes ser esa Biblia andante, esa Biblia que pueda llevar a la gente a creer en Él. Y esto deja muy en claro cómo puedes creer si no hay alguien que les hable la palabra de Dios. ¿Y cómo van a creer si nunca han oído la buena noticia? Las personas no pueden ser salvas al menos que escuchen hablar de Dios. Y sabes, cuando nosotros hablamos, el Espíritu Santo de Dios lo confirma. Hechos 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. O sea, este versículo de hecho lo dice claramente. El único que nos puede dar salvación es Jesucristo. Y el mundo secular cree que hay que hacer algo para ganarlo o simplemente creer que todos van al cielo y con eso se la compran y con eso están bien. Pero fíjate lo que contesta Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús es el único camino y no hay muchos caminos. Si una persona no cree en Jesucristo, se va al infierno. Y esto es una verdad. Muchos se preguntan, ¿por qué Jesús? Por la crucifixión, por la obra que él hizo aquí en el mundo, por haberse bajado del trono, ajá, y haberse despojado y haber puesto él como sacrificio santo único ante Dios. Y él vino a recuperar todo lo que Satanás había perdido. Por eso es que el único camino es Jesús. En Romanos 1, versículo 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Wow, lo voy a volver a repetir porque aquí es prácticamente donde empieza cómo nosotros podemos orar por toda esa gente que está perdida, cómo nosotros podemos ponernos en la brecha por ellos. Y voy a poder volver a repetir este versículo que está en Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. En un conocimiento interno, intuitivo de cada persona, le- los que nunca han escuchado a Dios, Dios se los revela. ¿De qué manera? No lo sé. A través de la creación, Dios revela la verdad a todas las personas, pero algunos o muchos sofocan esta verdad para creer en cualquier cosa que sostiene su estilo de vida. O sea, la gente inventa cosas para justificarse, para autojustificarse, para sostener el tipo de vida que están llevando. Y Dios no puede tolerar el pecado. O sea, y esto es una verdad. Dios no puede tolerar el pecado.
porque su naturaleza es meramente perfecta. No puede pasar por alto la rebeldía, híjole, deliberada. O sea, al decir, ¿sabes qué? Yo soy así, o estás ocultando los pecados, o estás haciendo cosas detrás, ¿no? Y ante la gente eres una cara y ante eres otra. ¿Sabes qué? No podemos, porque fíjate lo que dice, Dios no puede tolerar el pecado, porque su naturaleza es meramente perfecta. No puede pasar por alto la rebeldía deliberada. Dios puede restaurar al pecador, pero si el pecador decide tercamente rechazar la verdad, Dios muestra su enojo contra los que resisten y persisten en pecar. O sea, el pecado es una decisión. Ujú. Dios muestra su enojo contra los que persisten en pecar. Asegúrate de no ir tras las mentiras en vez de seguir a Dios, al Dios verdadero. No suprimas la verdad de Él solo para proteger tu estilo de vida. O sea, no podemos estar nosotros diciendo, es que aquí soy una persona, atrás soy, en casa soy otra persona, o soy un monstruo en casa y aquí delante de la gente soy wow, ¿no? ¿Sabes? No podemos suprimir la verdad. El sol por proteger lo que yo soy realmente. Y esto es individual de cada persona. Romanos 1:19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se les ha hecho evidente. O sea, Dios se les mostró la verdad y todos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro inconsciente, sabemos que existe un Dios verdadero. Y no sé cómo funciona esto, pero hay versículos claros que hablan acerca de que tienes que creer en Jesús y nosotros tenemos la responsabilidad de irles a hablar a la gente. Y si no lo hacemos, nuestra parte, las personas se están muriendo allá afuera y se están yendo al infierno. Y sabes, esta es la razón por la que decidí dar esta clase hoy. Porque yo leía esto y yo decía, yo no puedo esperar hacer esto con la gente que yo necesito hacerlo, esperar un testimonio, ajá, para yo poderlo compartir con ustedes cuando está pasando esto. Hay gente que hoy se está muriendo y hay gente que se está yendo al infierno porque no conocen estas verdades. Ajá. Y es reconocer como el Hijo de Dios, creer en el corazón y confesarlo con la boca, como lo dice Romanos 10:10. Pero vamos a empezar con la parte importante de esta clase. En segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para que con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, un punto muy importante es que, por ejemplo, aquí voy a definir la palabra perezca y fíjate lo que dice. La palabra principal en griega en el Nuevo Testamento significa ser destruido o convertirse en una ruina. Eso es lo que significa la palabra perezca. Es en la conexión de la salvación, y esto viene con la conexión en la salvación de lo que viene en Juan 3:16, que se refiere a que eh, al juicio de Dios, que es la separación entre Dios y el sufrimiento que tuvo Jesucristo. Ujú. Entonces, esto es bien importante. O sea, nosotros debemos de comprender que Dios, que Jesucristo, que no quiere que nosotros seamos destruidos, que no quiere que nosotros tengamos una vida en ruina, pero sufren y son destruidos y están en la ruina porque rechazan la verdad. Dios no nos obliga a nadie a creer en Él. Y quiero decirte algo, Dios no es una obligación, Dios es una relación. Yo últimamente me he encontrado con situaciones donde yo me he visto obligada a ir a ciertos lugares, ¿no? Y quiero decirte algo. Ujú. Yo pensaba en esto y yo decía, es que Dios no es ninguna obligación. Dios es una relación. Y si nosotros tenemos como entendido, que Dios no obliga a nadie a que crean en Él, nosotros no podemos obligar a la gente a que crean en Jesucristo. Su palabra dice que por causa de nuestro ejemplo muchos se van a convertir.
Y es necesario que nosotros, nuestro ejemplo de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestra modo de hablar, se refleje que Cristo realmente vivió en nosotros. Y quiero decirte, Dios no nos va a obligar a creer en Él. Y hay personas que nunca han escuchado, por eso están sufriendo. Hay personas que lo han rechazado y debido al rechazo que han tenido con Jesucristo, sus vidas no han cambiado. Y nosotros somos responsables. ¿Qué va acompañada? El poder y toda la autoridad que Dios nos ha dado para llevar las buenas nuevas, para llevar la palabra de salvación a toda criatura, Él dice. A toda criatura, vayan y lleven el Evangelio. Yo les he dado el poder, les he dado la autoridad. Y quiero decirte algo, dentro de ti, de mí, está ese poder y esa autoridad. Y el fin de este estudio es aprender a orar por la gente que está perdida. Tal vez, ajá, con este estudio te puedas sacar de tu zona de confort. Y tendríamos, y yo lo digo por mí, porque yo sé que para mí esto es un desafío y yo voy a tener que dar mucho más de mí para yo poder, este, híjole, ganar esas almas para Dios. Y muchos no toman su responsabilidad, ¿sabes? Yo le pido a Dios, de verdad, que tengamos cada uno de nosotros el querer como el hacer para poder hacer esto y que este material no quede en un tema de un día más y se cierre. Porque tú y yo tenemos que tomar la responsabilidad. Muchos solamente ruegan, muchos imploran, ay Señor, salva a esta persona, te lo pido Señor, que la toques, sálvala en el nombre de Jesús. Y ahí queda. Y vamos a aprender. Punto número 1. Es importante entender que Dios es el mayor interesado de que todos sean salvos. Hay gente que con ruegos y súplicas imploran a Dios que los salve, como si Dios no le importara a la gente. El intercesor y sus oraciones de ruego y de súplica, implorando que Dios, como si realmente nosotros necesitáramos más que Dios actuara en nosotros. ¿Y sabes? Es más importante que tú y yo actuemos, porque la salvación Dios ya la dio para todos. Amén. Y la salvación está tan cerca de nosotros, ajá, como un solo sí, yo recibo a Jesucristo en mi corazón. Y realmente no, realmente hay cosas de que nosotros queremos, Señor, actúa en el nombre de Jesús, te pido que convenzas a esta gente. Y realmente no es así. ¿Sabes? Yo lo hice durante mucho, mucho tiempo y esto no me ha funcionado. Por eso es que creé este estudio. Yo tengo 12 años orando por mucha gente y no se han convertido. Ajá. Y entendí muchísimas cosas que hoy voy a compartir contigo. Y sabes, en primera yo estaba orando mal. Y yo reconozco que en mi falta de conocimiento mis oraciones no eran lo que necesitaba. Por eso es que hice esto. Y vamos a aprender a orar conforme a las escrituras, porque en 2 de Pedro 3, versículo 9, ujú, ya vimos que Él no quiere que nadie parezca. ¿Y cómo vamos a orar, por ejemplo, con esta palabra? Así como, gracias, Padre, porque tú no quieres que nadie sufra, ni que sean destruidos, que nadie esté en ruina, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sé que tú, Señor, amas más a esta persona que yo la ame. Ujú. Padre, te pido que esta persona reconozca. Esta es la palabra correcta. Ajá, reconozca que tú eres Dios. Ya que he dado y que tú, y yo reconozco, Señor, que tú ya has dado la provisión, porque así lo dejaste escrito en 2 de Pedro 3:9 y en Juan 3:16. Aquí nosotros estamos orando con versículos. Le estamos pidiendo al Padre, ajá, y estamos reconociendo que Él no quiere que nadie sufra, que ella fue el que dio la provisión y que el deseo del corazón de Él es que todos sean salvos. Así lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, aquí lo dice claramente, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí, ¿qué es lo que yo hice? Juntar los dos versículos. Ujú. Entonces, vámonos a primera de Juan 2:12. Ujú. Y es la propiciación por nuestros pecados.
y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. La propiciación, el significado de esta palabra es sacrificio expiatorio, el perdón de pecados por todos los que están en el mundo, por su sacrificio. Y aquí, como le decimos, Señor, gracias por el perdón de pecados, porque tú ya has pagado por ellos y la cuenta está saldada. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a ir uniendo todos estos versículos para poder orar como esa persona que está perdida, según las escrituras. El problema podría ser así. El inconverso o la persona que no conoce a Cristo, ajá, lo aceptan, que ellos reciban la salvación. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero aceptarlo, a mí no me importan tus creencias, o sea, yo estoy bien con mi vida, a mí déjame así, ¿no? Y nosotros, bueno, pues, ¿qué hacemos si ya han rechazado a Cristo? ¿No? Pues ya lo han rechazado. Entonces, tenemos que pelear, pero tenemos que pelear en nuestro cuarto de oración. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les haya predicado? Esto es súper importante. Es comenzar a orar, ajá, para que la persona escuche la palabra de Dios. Ajá, esto era un punto que yo nunca hice. Ajá, pero esto bien importante, ¿cómo la gente va a escuchar, va a saber de Jesucristo si no tienen oídos para escucharlo? Entonces necesitamos nosotros empezar a orar para que el Señor empiece a traer entendimiento a su vida, para que ellos empiecen a poner atención en la palabra de Dios. Y yo no sé quién sea, si sea tu cónyuge, tu amigo, tu vecino, tu familiar cercano, un primo, no sé, no sé quién sea. Pero lo primero es orar porque sus oídos sean abiertos. Eso es súper importantísimo. Y después es orar por ellos. Ajá. Es hablarles a ellos de Cristo. Ofrecerte como un vaso para llevar su palabra. Tal vez sea muy un disparate, ¿no? Pero sabes, mucha gente, por ejemplo, a mí ya como que ya no aceptan cuando yo les hablo de Cristo. Entonces dices, ok, perfecto, pero ¿qué seguimos? Nosotros vamos a seguir insistiendo en oración. Ajá. Entonces, es necesario que nosotros podamos llevar la palabra a la gente. Yo, por ejemplo, le digo, Señor, yo estoy aquí haciendo tu obra. En el nombre de Jesús, manda obreros a la mies, ¿no? Y también esto ha traído paz a mi corazón, porque, ¿sabes? Cuando yo he descubierto que la gente no recibe a Cristo porque lo están rechazando, o sea, yo ya no me involucro, a nivel físico. Esto es importante a nivel físico. Ujú. También es importante que nosotros estemos haciendo nuestra parte porque nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios de todo esto. Orar, como lo dice Mateo 9, versículo 38. Rogar pues al Señor que la mies es mucha y que envíe obreros a la mies. Ajá. Es importantísimo que nosotros estemos orando este versículo. Si tú no puedes llevar la palabra, si la gente ya no te escucha a ti, ajá, es importante que, ¿sabes qué, Señor? En el nombre de Jesús, manda obreros en su camino. Mándalo, Señor, con una palabra sabia, en el momento preciso, que ellos tengan oídos para escucharte en esa vulnerabilidad, ¿no? Juan 14, versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que han dicho. Muchos de los que hoy están perdidos, ajá, estuvieron en la escuela dominical o estuvieron en un catecismo o lo que tú quieras, pero de niños estuvieron en algo así. Y sabes, nosotros tenemos que orar al Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu de Dios sea que les recuerde esas cosas que, que están en su corazón y que Él se las recuerde, que lo escucharon, lo que escucharon es en esa voz de la abuela, tal vez, o no sé, ¿no? Cuando la gente vive en esclavitud, a causa de las adicciones, de la borrachera, del alcoholismo, de la depravación sexual, y en medio de su estupor,
recuerden un versículo que aprendieron de la niñez. Y si nosotros estamos orando esto, el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer. Alguien ha compartido cosas con ellos y, ¿sabes? Pueden estar ellos en la rumba, pueden estar no sé, en el show total, disfrutando la fiesta. Y cuando nosotros estamos orando esto, yo conozco testimonios, ¿no? Por ejemplo, en México hay un pastor, ajá, que tiene hoy un ministerio tremendo en Toluca y él se drogaba. Y su mamá iba y le decía, yo voy por mi pastor, ¿no? Y encontraban a este hombre en los puentes y lo encontraban todo drogado y la mujer decía, él es el pastor y él es el pastor. Ah, sí, yo ahorita voy por el pastor, ¿no? Y siempre la mujer declaraba. Y sabes, él, él tuvo un arrepentimiento tremendo y regresó a Cristo, tanto que hoy tiene un ministerio que ayuda a todo este tipo de gente. Y sabes, la palabra de Dios tiene que hacer que esa persona nazca de nuevo. Por eso es importante nosotros estar orando todo el tiempo por esta persona conforme les estoy diciendo. Porque el Espíritu de Dios les recordará todo lo que ellos escucharon, las palabras de su mamá, las palabras de la escuela dominical, que sea, les va a decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé si yo les he contado, pero yo recuerdo, y esto movió muchísimo mi vida, yo recuerdo que, y lo trajo el Señor a mi mente hace unos años, que yo estaba saliendo de una puerta naranja. Y era el catecismo al que yo iba. Y la maestra decía, no, es que tienen que amar a Dios con todo su corazón. Y yo salí de la puerta naranja y abrí la puerta y vi al cielo. Y yo le pregunté al cielo, ¿y yo cómo puedo amar a Dios? ¿No? Y sabes, él me contestó esa pregunta hace unos años. Y por eso te digo, el Espíritu de Dios hace estas cosas, pero es necesario que nosotros estemos orando por esto. Segunda de Corintios, otro versículo, 4:3. Si la buena noticia que predicamos está escondida a través de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Esto es tremendo. Vamos al 4 y ahorita voy a descifrar los dos. Segunda de Corintios, versículo 4. Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Esto es súper importante. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Y esto, aquí es donde empieza la guerra. Dice claramente que están escondidos detrás de un velo. Ujú. Y que el Dios de este mundo les ha cegado, los tiene ciegos en su entendimiento. ¿Para qué? Para que no crean. Y si unimos esto con Efesios 2:2, viven en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Nosotros con estos 2 o 3 versículos podemos entender un punto importante. Es que Satanás, debido al pecado, los tiene cautivos. Porque aquí este versículo lo dice claramente. El líder de los poderes de este mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, yo sé que es una verdad muy, muy difícil, pero él dice claramente, conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Si nosotros llegamos a entender esto, vamos a poder orar con ciencia y con entendimiento para poder salvar a esta gente. Este versículo es claro y nos dice que el espíritu que actúa en el corazón de ellos, esa actitud está en el corazón de las personas. O sea, sí podemos comprender qué duro es esto. O sea, ese corazón es un corazón de rebeldía. Es un corazón de piedra, en otras palabras. Estos versículos muestran que las personas que no han nacido de nuevo tienen un engaño demoníaco del Dios de este mundo, o sea, de Satanás.
Por eso es que están en la rumba, en el alcohol, en las drogas, en la vida loca. Ajá, ¿por qué? Porque prácticamente el diablo los ha engañado de tal modo que los ojos de su entendimiento están cerrados y su corazón está endurecido. Y esto es lo que a mí siempre me ha faltado. Yo no había reconocido para yo poder orar como debería orar. Ajá, porque yo oraba por su corazón, pero yo nunca oré por su entendimiento. Entonces, así que esta es una parte súper importante. Porque los que no son salvos, no solo es necesario que nosotros mandemos obreros a la mies, aquí es importante romper con la dureza del corazón de ellos. El engaño que Satanás ha traído en ellos, la ceguera espiritual, porque esta gente que dice, no, es que yo estoy bien con lo que estoy haciendo. Ellos no reconocen que están en el alcohol, que están en la droga, que están en la lujuria, en la lascivia. Esta gente no lo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y para ellos están bien. ¿Por qué? Porque están engañados y tienen una ceguera espiritual que no les permite ver lo que ellos están haciendo. Y quiero decirte algo importante, y es en la autoridad. Si nosotros realmente queremos recuperar a estas almas, nosotros necesitamos tener la autoridad, hacerlo en autoridad y decirle a Satanás, rompo todo engaño en esta persona, ordeno que esa dureza, que esas escamas se caigan de sus ojos en el nombre de Jesús y creo que empiezan a ver la locura en la que están viviendo hoy mismo y lo destruyo. Toda artimaña de Satanás la destruyo en el nombre de Jesús. Rompo con toda esa esclavitud en la cual ellos están oprimidos, en el nombre de Jesús. Y estoy orando para que ellos sean liberados, que ellos sean sanados. Esto nos puede pasar también a nosotros, ¿sabes? Y si nosotros estamos orando por nosotros, ya puede ser una enfermedad o puede ser cualquier otra cosa, nosotros nos mantenemos firmes y nos mantenemos creyendo. Y creemos que nosotros ya hemos vencido porque el que venció al mundo vive en nosotros. Amén. Ajá. Inclusive, si no lo estás viendo, si no has visto tu sanidad hoy, mantente firme todas las mañanas. Reprenda lo que se está levantando en el nombre de Jesús. Quiero decirte algo. Ay, hace unos días yo oraba, ajá, y yo le decía, Señor, hay algo en mí que no está dejando fluir. ¿Y sabes a qué me mandó? A que derribara toda fortaleza de razonamiento humano que se estaba levantando en mí. Que tirara todo argumento que se estaba levantando en mí. Y sabes, esto me duró 2 días. Y empecé, y a cada que me acordaba, empezaba a orar y lo derrumbaba en el nombre de Jesús. Derrumbo todo altivez que se está levantando, Señor, en contra de tu conocimiento. Y sabes, todo cambió en 2 días. Y quiero decirte algo, hay veces que nosotros estamos en estas batallas. Ora esta oración, derriba todo argumento, toda altivez que se está levantando en contra del conocimiento de Dios en tu vida. Y sabes, nosotros, cuando nosotros lo estamos viviendo en nuestra persona, con alguna adicción, con el tabaco, con lo que sea, es importante que nosotros nos mantengamos firmes. Es el pelear desde el ya lo tienes, en una posición de ya lo obtuve, no en una posición de a ver si Dios me lo da, en una posición de guerrera, porque Jesucristo ya no lo ha dado. Y hay dos grandes diferencias, el esperar a tenerlo y creer que ya lo tienes. Y la victoria va a estar en creer que ya lo tienes. Amén. Si es por alguien más, esto va a requerir muchísimas cosas y va a requerir voluntad tuya primero y mía, va a requerir decisión, va a requerir tiempo y va a requerir guerra. Y esto es porque las personas tienen voluntad. Y esto hay que guardarlo en el corazón. La gente tiene voluntad y la gente tiene autoridad. Y si nosotros estamos orando y está por arriba la persona que está en todo este show de destrucción, ajá, ellos pueden anular nuestras oraciones. Por ejemplo, yo estoy orando por una persona y ella está en la calle, se está emborrachando, se está metiendo en inmoralidad sexual, o se está drogando, o está, no sé, ¿no? Y siempre
le está dando una gran entrada a Satanás en su vida. Cada vez que esta persona va y se emborracha, que está en inmoralidad sexual, que está en groserías, que está en todo este tipo de cosas, le está abriendo la puerta a Satanás. Esto lo tenemos que tener el conocimiento, porque es bien importante para que tú y yo no nos rindamos. Ujú. Entonces, yo voy a hacer este desafío y te pido que tú lo tomes y en unos cuantos meses vamos a ver resultados, ¿no? Aquí comienza la guerra. Y primero, es romper con todas estas ataduras. Orar para que todo el engaño de, de esta persona se vaya de su vida. Sabemos que el Dios de este siglo es el que lo está engañando. Y lo tenemos que, se tiene que someter a la palabra de Dios. Tiene que obedecer la palabra de Dios. Ujú. Y es que nosotros tenemos que orar con autoridad. Ujú. Se tiene que someter a la palabra de Dios. Y justo en la noche que esta persona se va al libertinaje, el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos orando esto, el Espíritu Santo de Dios quiebra todo el engaño. Y sabes, habrá un destello de confusión en sus vidas. Y esta persona empezará, ay, te estoy haciendo mal, algo está mal en mí, algo está no sé qué, algo no sé qué está. Aquí va a haber un punto súper fuerte. Porque pues puedes decir, sí, Dios ya está respondiendo a mi oración, pero la influencia de la gente que tiene alrededor puede hacer que esta persona caiga. Y esto no va a ser una tarea fácil, porque estamos luchando casi frente a frente con el diablo por un alma. Pero esta persona tiene todo el derecho de rechazar esa tristeza que el Espíritu de Dios ha puesto en ella. Y aunque ores, él lo podría rechazar. Y él puede decir, no, yo estoy bien, esta es mi manera de vivir, yo no le hago daño a nadie, todo está perfecto en mi vida. Y otra vez va a cuestionar lo que está haciendo. Y ahí viene la influencia de la gente. Y todo esto puede hacer que esta persona esté rechazando la oración. Escúchame, por favor. No es Dios el que está rechazando la oración. Es la persona que está rechazando a Jesucristo, que está rechazando el cambio. Y esto lo tenemos que tener bien presentes tú y yo. ¿Por qué? Porque están cegados de su mente y tienen un corazón entristecido. Y sabes, esto a mí, la verdad es que me pega. ¿Por qué? Porque la dureza de corazón también es causa del pecado. Y si uno está en esa dureza del corazón, sigue pecando más y más y más. Por lo tanto, hay que orar por esta persona perdida. En esta situación sí es muy diferente que nosotros estamos orando por nosotros mismos a que estemos orando por otra persona. Y debemos de estar conscientes que si nosotros no nos mantenemos en la brecha, no vamos a ver el resultado. Es mantenernos firmes y creer que ya está hecho. Y cada vez que la persona lo haga otra vez, nos tenemos que parar en la brecha, tenemos que atar al diablo, tenemos que decirle, ¿sabes qué, Satanás? En el nombre de Jesús no tienes suerte ni parte aquí. Ujú. Y todo puede empeorar, ¿sabes? Y todo se puede poner peor. Todo se va a poner peor y vas a decir, ¿sabes qué? Esto en vez de ir avanzando va retrocediendo. Recuerda que la persona tiene la voluntad y en esa voluntad también tiene la autoridad. Ujú. Esto lo debes de tener presente. Pero cuando oramos por esa gente, ellos pueden invalidar nuestra oración. Y tú y yo no podemos rendirnos. Y hay que orar una y otra vez. Hay que insistir, hay que permanecer orando y reprender las artimañas de Satanás. ¿Sabes? Incluso esta gente se puede poner en nuestra contra. Recuerda que dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es con la persona. Nuestra guerra es con los espíritus y las potestades del mundo de maldad. Entonces, realmente nosotros vamos a tener una guerra. Y no están pensando en lo que podría ser. ¿Por qué? Porque ellos están dormidos, están como que velados y ellos no están viendo la verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Siguen rechazando a Dios. Si nosotros no estamos viendo resultados, es porque la persona está rechazando a Dios.
y está haciendo lo que ella cree que es mejor. ¿Por qué? Por el corazón duro, porque está cegada. Y Dios es un caballero, quiero decirte. Amén. Dios es soberano. Él no va a obligar a nadie, a ninguna señora persona va a obligar a nadie a que crea en él o que haga lo que esta persona quiere. Jamás, jamás. Dios atrae a las personas a él en amor, pero él no las obliga. Y quiero decirte algo muy fuerte. Dios va a defender el derecho de esa persona de irse al infierno porque es lo que él ha decidido. Y no permitirá que ni tú ni yo obliguemos a esa persona a que sea salvo. Aunque esto no nos guste para nada. ¿Por qué? Porque la decisión es personal. ¿Sabes por qué urge este tema? Porque tú y yo nos tenemos que poner las pilas para pelearlo. Y es una decisión. Es una decisión y la libertad para elegir es sagrada para Dios. Y Dios no fuerza a nadie, así como les decía anteriormente. Dios no es una obligación, Dios es una relación. Mm. Así que hasta el ser intercesores requiere de este conocimiento. La voluntad de las personas es el acceso a que Dios obre o no obre en ellas. Dios es un Dios. Ajá, de amor. Y si tú le dices, sí, Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí, Él la va a hacer. Pero si tú no se lo estás permitiendo y la persona lo está rechazando, Dios no va a hacer nada. Al orar y ponernos en la brecha por estas causas, si la persona rechaza una y otra vez y vuelve a rechazar a Dios, regresamos a Efesios 2 y segunda de Corintios 4:4. Orar por el perdido. Es una batalla y vamos a tener que ganarla si nos mantenemos firmes una y otra vez. Estamos peleando con un alma. Vamos a pelear un alma contra Satanás. Esa persona es cliente de Satanás. Y sabes una cosa, no la va a soltar fácil. Nosotros tenemos armas poderosas. Yo creo que la tarea del intercesor es perseverar y necesita estar sobre el cimiento de la palabra. Si nosotros queremos ganar esto, necesitamos que nuestras oraciones estén sobre la palabra de Dios. No en el, ay Señor, te ruego, te suplico que lo salves. Pues sí es la voluntad de Dios salvarlo. El que está de rebelde, el que está rechazándolo es la otra persona. Ujú. Y esto es bien importante porque la otra persona está atada. Recuerda que está con toda esa demoníacos, con todo eso. Y el estar atado, el estar atando total nosotros a todas esas protestades demoníacas que están obrando en esta persona, que es el engaño, que es la dureza de corazón, que es la rebeldía, que es todo este tipo de cosas, nosotros, ajá, estamos ayudándole a él o a esta persona que salga de la condición donde está, ¿ok? Uy, wow, ya se me está acabando el tiempo. Esta es una prueba de resistencia, ajá, porque estás peleando el alma, un alma de una persona. Y ahora vamos a un resumen. Hice como un pequeño resumen para que todas podamos entender, más o menos son como 5 pasos, ajá, que hay que hacer, si me va a dar tiempo. Y si nosotros, no estamos viendo los resultados, no es porque Dios no esté contestando. Entonces, esto hay que tenerlo bien presente nosotros. Nosotros, paso número 1, estamos peleando sobre la voluntad de la persona. Aquí, nosotros no podemos influir en palabras directas, sino que todo tiene que ser en el cuarto de oración. Ajá, porque lo único que vamos a lograr con esta persona es que rechace más a Dios. Y esto lo tenemos que hacer nosotros en nuestra habitación. Nosotros necesitamos ponernos en la brecha con esta persona. Qué raro. Ay, no, todavía tengo un poquito más. ¿Ok? Entonces, es un engaño que están arraigados en ella. Ellos creen que todo está bien en su vida y que todo lo que les está pasando está bueno. Entonces, ese es el pensamiento que la gente tiene. Ajá. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de estos puntos. Estamos nosotros frente a una dureza de corazón.
Y la dureza de corazón es un corazón de piedra, es un corazón que está dañado, es un corazón que está decepcionado, es un corazón que ha sido rechazado o es un corazón duro. Y sobre eso estamos nosotros también orando. Y es muy difícil interceder por una persona que está todo el tiempo en mentiras, que está todo el tiempo en rechazos y que está con un corazón duro. Y para esto nosotros necesitamos orar lo que es el Salmo 51 y Ezequiel 38. Ujú. Pero aquí viene un punto súper importante de esta clase, ajá, que está en Juan 20, versículo 23. Lo voy a leer en la nueva, en Reina Valera, mejor en Reina Valera, y dice así: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviese, les son retenidos. Híjole, fíjate bien. Cuando nosotros pagamos una cuenta, podemos decir que esta cuenta está remitida. La raíz de la palabra remisión significa enviar. De ahí se deriva la palabra misión o misionero. En un sentido fundamental, la remisión de pecados significa enviarlos lejos. Esto es un punto súper importante, súper, súper importante. Nosotros no estamos perdonando los pecados de esta persona, pero sí los estamos remitiendo, los estamos enviando lejos. Y esto va a ser un arma importantísima para que nosotros podamos detener las artimañas de Satanás. Y fue una de las últimas instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos. Este pasaje es maravilloso. Jesús les estaba asignando la misión, la cual era llevar a cabo bajo la dirección del poder de su espíritu, que es practicar la buena noticia. Jesús, ajá, para que recibieran a Jesús en su corazón, ya que solamente Dios puede perdonar nuestros pecados son perdonados cuando nosotros aceptamos a Jesús y lo hacemos nuestro Señor. Podemos anular el pecado de las personas cuando nosotros mismos, perdón, podemos anular el pecado de nosotros mismos cuando nosotros estamos arrepentidos y creemos en Jesús, pero no podemos perdonar ante Dios los pecados de alguien más. Solo Dios lo hace, pero sí podemos remitir esos pecados, o sea, podemos enviar lejos esos pecados. Y esto es bien importante. Si nosotros no tratamos con el pecado de este modo, no vamos a poder abrir el camino para que la gente realmente, Satanás lo suelte, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos lidiar nosotros con el efecto del pecado. Y esto sí lo podemos hacer. Supongamos un ejemplo. Pepito consume drogas y está en la rumba y en esta vida loca. Está exponiendo su vida a transmisión de enfermedades, a ir a la cárcel o incluso cuando nosotros descubrimos estas cosas, pues nosotros podemos detectar lo que dice Juan 10:10, que el diablo viene a matar, hurtar, a destruir, que la destrucción ya está sobre de su vida. Pero podemos orar: Satanás, aunque Pepito te abrió la puerta y te está dando el derecho de matar, hurtar y destruir en su vida, me paro firme como un intercesor y remito esos pecados. No tienes derecho a afectarlo en su vida, a matarlo. No le puedes quitar la vida. Ujú. No le puedes destruir el cerebro con esas drogas. Remito todos estos pecados en el nombre de Jesús. Y esto nos va a ayudar. Esto yo de verdad que yo no lo sabía. Pero cuando estaba yo haciendo este estudio, yo dije, wow, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la brecha, estamos tratando con el pecado, porque el pecado es lo que trae la destrucción a la gente por abrirle la puerta a Satanás. Entonces, en un modo literal, ajá, le estamos estorbando nosotros a Satanás la destrucción sobre Pepito. Y tenemos el poder para remitir, perdón, todos sus pecados, aunque ya como nosotros, como intercesores, está involucrada la voluntad de Pepito y que Pepito siga haciendo y siga hablando nuestras oraciones, vamos a ir avanzando poco a poco. Y tengo que hacerlo una y otra vez. Cuando Pepito esté en la calle, cuando Pepito no aparezca, cuando estemos, no sé, necesitamos mantenernos firmes. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces sea necesario?
¿ok? Vamos a los 7 puntos importantes con los versículos como por último, para poder tener esto más claro. Y ay, vamos a orar conforme a la dirección que la Biblia nos da, ¿ok? Lo más importante es darle gracias a Dios porque sabemos que Dios ama a Pepito. Ujú, porque sabemos que Dios no quiere que Pepito siga sufriendo, que Pepito siga en todas estas cosas. Le vamos a dar gracias a Dios. Número 2, con firmeza, nosotros necesitamos estar atando a todas las potestades demoníacas, como lo dice 2 de Corintios 4. Ese corazón endurecido y toda la ceguera espiritual que tiene esa persona. Paso número 3, remitir al pecado, lo que viene en Juan 20:23. 4, orar por la dureza de corazón. Ajá, que lo que está él cosechando, que él, todo lo que él está cosechando, sembrando, que él no lo reciba. Que todo lo que él está sembrando, no reciba esa cosecha de destrucción. Nosotros podemos hacer eso. Nosotros lo podemos hacer. Entonces nosotros necesitamos orar para que, así como dice su palabra, ¿no? Señor, tu palabra dice que tú serás mi Dios y que yo seré tu Dios, que tú pondrás en mí un corazón de carne, un corazón receptible a ti, un corazón, eso hay que orar por esta persona. Ajá. Número 5, te paras firme. Oras por obreros a la mies. Esto es bien importante, que nosotros estemos orando para que Dios mande a gente, a amados de Dios, que mande a la gente correcta en el momento preciso, en el lugar indicado, con la palabra perfecta, para que sus ojos, su entendimiento, sus oídos, su corazón esté vulnerable y que la persona pueda recibir en su corazón. Ajá, también un corazón receptible para que esta persona lo pueda recibir, para que pueda recibir la palabra que esa persona le da. Es importante que nosotros estemos orando esto, ¿no? Otro punto importante es que tú te ofrezcas como obrero, que tú vayas y le des la palabra. Si no la recibe de ti, manda obreros a la mies. Orar, como lo dice Juan 14:26, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le recuerde las cosas que el Espíritu le ha hablado. Todo lo que le hablaron en su infancia, en su niñez, Espíritu de Dios, recuérdales esto, ¿no? Esto necesitamos hacerlo con autoridad. No puedes, ni tú ni yo podemos huir de la responsabilidad y pedirle a Dios que los salve. Solamente, Señor, sálvalos. Porque quiero decirte, ellos están atados. Ellos están bajo los poderes de Satanás y necesitamos tú y yo pelearlos. Y quiero decirte algo bien importante. Así como creíste, te será hecho. Si nosotros creemos que la batalla no la va a dar Jesucristo, así va a ser. La autoridad que Dios nos ha dado es la misma autoridad que le dio a Jesucristo. Y Jesucristo vino aquí en la tierra a destruir las obras del diablo, las obras del enemigo. ¿No? Yo sé que esta clase fue un poco intensa, pero, ¿sabes? Yo creo que hay muchas, muchas, muchas cosas que nosotros podemos aprender con este tema, que podamos hacer. Yo te invito a que te pongas en la brecha por esa gente que hoy realmente está sufriendo, que está perdida en el mundo, que está en el alcoholismo, en las drogas, en todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar y Señor, en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, te doy las gracias. Gracias, Padre, porque solamente en ti podemos ser hacedores. Precioso Espíritu de Dios, tu palabra dice, Señor, que tú eres, Señor, el que fortalécenos, Señor, fortalécenos, Padre, para que nosotros podamos, en el nombre de Cristo Jesús, pelear esta batalla. Tu palabra dice, Señor, que nosotros podemos doblar arcos de bronce, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que adiestras nuestras manos para la batalla, Señor. Y nosotros aquí estamos, Señor. Te pedimos de tu espíritu, de tu autoridad, de tu denuedo, para ponernos en la brecha, Señor, por cada persona que hoy está sufriendo.
Precioso Espíritu de Dios, recuérdanos lo importante que es, Señor, nosotros ponernos en la brecha por toda esta gente. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa autoridad y nosotros recibimos esa autoridad, Señor, pero con esa autoridad también la responsabilidad. Gracias, Padre, por tu palabra hablada en nuestra vida y en nuestro corazón. Sabemos que cerca de ti somos más que vencedores, que cerca de ti podemos dar fruto al ciento por uno. El deseo de nuestro corazón es ese, Señor, que el fruto que nosotros demos sea al ciento por uno. Precioso tú eres, Señor, el que nos hace el crecimiento, el conocimiento. Capacítanos, Señor, para la batalla. Eres tú, precioso. Eres tú en nosotros, Cristo. Y si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros somos uno, Señor. Gracias, Señor, por la redención, gracias por la vida, gracias por tu palabra hablada a nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Y a YouTube, muchísimas gracias. Comparte este material. Gracias por toda la buena aceptación que ha tenido todo esto. Los bendigo. Que tengan una semana llena del poder del Espíritu de Dios y comparte este material. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.